soy Luisina y bienvenidos a un nuevo video. ¿En dónde? En Todo Code. Bien, gente, cambiando un poco los videos que venimos teniendo del canal, del curso, de explicaciones o de anécdotas o resúmenes que tenemos de los vivos, hay una pregunta que me vinieron haciendo mucho que la verdad que es un tema del cual tengo que hablar. Y es la salida del nuevo JDK, del JDK 22 que salió el pasado 19 de marzo. Cabe destacar que el año 2024, por si estás viendo este video en otro momento o un tiempo más adelante. La cuestión es que con esta salida del JDK 22 me llenaron de mensajes en Instagram, en Discord y demás, preguntándome qué opinaba o qué pensaba del lanzamiento de esta nueva versión de Java. La verdad es que estuve investigando un poco porque no estaba al tanto de todas las funcionalidades nuevas que incluía, pero hay varios JEP, que ya les voy a contar qué son los JEP nuevos que vienen con esta versión de JDK 22, por lo cual es importante analizar un poco para que así de paso ustedes estén informados de si vale la pena o no pasarse a la versión más actual. Que por cierto, quédense hasta el final, que en el final charlamos un poquito al respecto de si conviene o no actualizar. Como les conté anteriormente, Java en cada versión nueva de JDK que sale, saca diferentes JEPs. ¿Pero qué son estos JEPs? Si vemos las siglas, significan Java Enhancement Proposal, que vendría a ser como propuestas de mejora de Java. Cada uno de estos JEP o de mejoras tiene un código en particular que lo identifica, como que fuese un número de requerimiento, por lo cual de esa manera después se puede identificar cuáles son los requerimientos que en cada JDK se va agregando como solución. Uno de los primeros JEP que quiero tocar es el JEP 456. Esta mejora de JDK 22 la verdad que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con que ahora pueden haber tanto variables como patrones anónimos. ¿Y qué quiere significar esto? Que pueden haber variables sin un nombre específico. Por ejemplo, estamos acostumbrados a declarar una variable y a ponerle un nombre que sea representativo, ¿sí? Ahora lo que vamos a poder es en ciertas situaciones donde tenemos una variable que vamos a declarar para algo en particular y que tal vez no la vamos a utilizar en todo el código, tal vez va a ser algo temporal, podemos directamente declararlo con un guión bajo sin la necesidad de establecer su nombre. Te lo muestro a nivel código. Ok, gente, a pedido de ustedes que se me Luisina mostrar algún ejemplo en IntelliJ, no solo en Advanced, acá van a tener un ejemplo en IntelliJ. Ok, acá tengo un proyecto para mostrarles este JEP en particular. Tengo un arreglo, ¿sí? Un vector que tiene 5 posiciones, ¿sí? Con ciertos números al azar, ¿sí? Tenemos un 1, 5, 7, 3, 45. Bien, vamos a hacer un software donde vamos a intentar acceder a la posición 5 de nuestro arreglo. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que como los arreglos van de 0 a 4, si yo quiero acceder a la posición 5, a la quinta posición, yo tengo que utilizar el índice 4, porque se cuenta 0, 1, 2, 3, 4, no 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso voy a ocupar un try un catch para manejar excepciones. Si no saben lo que son excepciones, video acá arriba y acá abajo donde explico qué son las excepciones. Pero básicamente lo que voy a hacer es intentar acceder a una posición que sea incorrecta, ¿sí? Que no sea válida, para provocar una excepción y que se capture la excepción como tal y me mande, ¿sí? Un mensajito por pantalla. Si yo intento ejecutar esto ahora con JDK 17, que es con lo que estoy ahora, fíjense lo que va a pasar. Ejecuto y me dice intentar acceder a una posición errónea al arreglo. Todo perfecto porque se provocó la excepción, la lanzó y listo. Ahora, ¿qué establece este nuevo JEP? Que acá, por ejemplo, cuando yo hago el catch, estoy declarando una variable. Tengo que ponerle un nombre como tal a esta variable de este tipo de excepción para poder utilizarlo. Es una variable temporal que yo la voy a utilizar únicamente para lanzar la excepción en caso de que se produzca y listo. A veces pensar un nombre para una variable auxiliar o temporal que lo voy a usar momentáneamente no tiene mucho sentido. Bueno, lo que nos permite JDK 22 a partir de ahora, que fíjense en JDK 17 me va a lanzar un error, es cambiar esto por un guión bajo. Como ahora estoy en JDK 17, obviamente esto me va a marcar como de que es un error y de hecho me está diciendo utilizar una versión de JDK que sea superior a la 21. Fíjense, voy a pasar el proyecto a la versión 22 en el POM. Ahí va. Voy a poner acá versión 22, versión 22. Vamos a actualizar con Maven.
para que sepa que tiene que pasar a la versión 22. Perfecto. Y también en el proyecto, ¿sí? En la estructura de mi proyecto, acá en Project Structure, dentro de File, voy a pasar de el JDK 17 a utilizar el OpenJDK 22. Que por cierto, si quieren saber la diferencia entre OpenJDK y JDK, que es un tema que creo que puede estar bastante interesante, cuéntenme en los comentarios y hago un video exclusivo de eso. Dicho esto, le doy OK. ¿Sí? Vamos a actualizar ahora nuestro proyecto. ¿Sí? Voy a hacer clic derecho, voy a poner Maven y voy a poner Reload Project para que haga la actualización. Fíjense, me toma ahora así como que estoy trabajando con JDK 22 y no me toma esto como un error de sintaxis. Otra de las JDP que se agregan en JDK 22, que la verdad que me llamó muchísimo la atención, es la JDP 454. ¿Y qué establece esto? Que ahora Java va a tener una nueva API para que sea mucho más sencillo el manejo de las Foreign Functions, o mejor conocidas como funciones extranjeras. ¿Y qué es esto de las funciones extranjeras? Básicamente Java lo que permite actualmente, si no contamos con JDK 22, tiene diferentes formas en las que podemos incluir, por ejemplo, bibliotecas o librerías, depende del nombre que conozcas, escritas en otro lenguaje de programación, por ejemplo, C o C++, que tiene cierta compatibilidad con Java y que se las pueden incorporar o importar para utilizarlas dentro de un proyecto Java como tal, sin importar que estén escritas en otro lenguaje de programación. En la actualidad esto se suele hacer mediante System, Load Library, y se establece el nombre de la librería o de la biblioteca. En este caso, si por ejemplo estás trabajando con Windows, la librería está guardada generalmente en un formato DLL. Si estás por ejemplo trabajando en Linux, va a ser en el formato SO, y si estás en Mac va a ser en otro que si mal no recuerdo es dlib. Ahora, el problema que tenemos es que esto era bastante engorroso como manejo, por lo cual en este nuevo JDP 454 Java propone una API que simplifique estas operaciones con librerías extranjeras o, por así decirlo de alguna manera, externas. Obviamente que si queremos ver en detalle esto tenemos que verlo en un video aparte donde charle del tema y demás, así que si les interesaría que hable de ese tema, déjenme en los comentarios y hacemos un video exclusivo probando esta nueva funcionalidad de JDK 22, porque si la quiero explicar en este resumen informativo de noticias, estaría tardando 3 horas más o menos en mostrarles todo lo que se puede hacer. Otro de los JDP que se incorporan en JDK 22 que creo que es bastante relevante es el JDP 423. Básicamente lo que establece esto es una mejora en lo que es el Garbage Collector o el famoso recolector de basura de Java. Por si nunca escuchaste hablar del Garbage Collector o recolector de basura en Java, es por así decirlo de alguna manera un componente crucial, exclusivo que tiene Java, que lo que hace es encargarse de administrar la memoria de los diferentes recursos u objetos que hay dentro de un programa de Java. La función que tiene el Garbage Collector es, justamente como dice su nombre, recolectar basura. Es decir, donde hay memoria asignada que ya no se está utilizando, removerla o hacer que ya no sean accesibles dentro del programa para que no estén ocupando espacio en memoria, por decirlo de alguna manera. Obviamente el Garbage Collector tiene un montón de cuestiones y algoritmos a tener en cuenta que si les gusta este tema lo puedo explicar aparte. Ahora, este JDP propone, como dijimos anteriormente, mejoras en el Garbage Collector, pero en ciertas situaciones particulares, sobre todo cuando trabajamos con JNI, que es Java Native Interface, que es prácticamente, por así decirlo de una manera, una interfaz dentro de Java que permite que podamos llamar código nativo, es decir, código que está escrito en otros lenguajes, por ejemplo C, C++. Digamos que JNI tiene como propósito principal hacer que programas que estén escritos en Java puedan acceder a funcionalidades, por ejemplo, de nuestro sistema operativo, por decirlo de una manera, o algunas otras funciones nativas en general que existen en otros lenguajes de programación. Entonces, para nosotros va a ser un poco imperceptible esta mejora del Garbage Collector si no trabajamos con funciones nativas de Java con JNI. Sin embargo, es bueno saber esta nueva, vamos a decir, mejora, ya que en caso que nos toque trabajar con alguno de estos, vamos a notar mejoras de rendimiento, ya que el Garbage Collector ahora va a saber cuándo tiene que pausarse y cuándo tiene que actuar para liberar mayor cantidad de memoria en estas situaciones en particular. En versiones anteriores, el Garbage Collector trabajaba de forma totalmente normal y no diferenciada cuando se estaba trabajando con JNI.
El último JDP que creo que es bastante importante e interesante en esta versión JDK 22 que salió el pasado 19 de marzo de 2024 es el hecho de que ahora con Java se van a poder lanzar códigos fuentes que estén repartidos en diferentes archivos. Me van a decir, Lucina, pero eso ya se puede hacer actualmente. Pará. Vamos a hacer una pausa. Actualmente lo que nosotros podemos hacer, y esto no sé si sabías, pero en versiones anteriores de Java ya se puede hacer, es ejecutar código fuente de Java sin la necesidad de compilarlo. Es decir, los que estamos acostumbrados a trabajar con un IDE, esto la verdad que no nos es muy diferente porque apretamos en NetBeans F6 para ejecutar nuestro programa, se compila detrás de escena y ya vemos lo que, por ejemplo, tira en pantalla. Sin embargo, si estuviéramos trabajando en consola y ejecutando, por así decirlo de alguna manera, archivos.java desde la consola, vamos a notar que con JDK anterior al 22, si ese archivo Java, vamos a suponer un main, por ejemplo, llama a otra clase, a un método o a un elemento de otra clase que no está compilada, nos va a lanzar un error y nos va a decir que no puede acceder a ese método como tal. A partir de JDK 22 lo que se va a buscar es que efectivamente, si están dentro de un mismo contexto y dentro de un mismo proyecto, por más que no estén compilados juntos, se pueda acceder a ese código externo que está en otra clase siempre y cuando esté relacionado con esa clase principal que hace el llamado. Voy a mostrarles un ejemplo para que vean de qué se trata esta funcionalidad. Vamos al código. Les voy a mostrar un ejemplo. Fíjense, en este caso tengo este main como tal, que lo que hace es recibe un mensaje, genera un mensaje, en este caso suscrita a todo code, indirecta para ustedes, y lo que hace es llamar a otra clase que se encarga de emitir estos mensajes por pantalla, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Esta otra clase de mensaje, ¿sí? Es código repartido, ¿sí? En otra entidad Java diferente. Acá por supuesto que si nosotros ejecutamos desde el IDE no hay ningún problema, esto se va a ejecutar sin ningún drama y lo que va a pasar es que nuestro mensaje se va a mostrar en pantalla. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos utilizando una consola para ejecutar esto? Ahí viene la complicación. Fíjense, les voy a mostrar. Voy a situarme, ¿sí? En lo que es la carpeta donde yo tengo, ¿sí? Dentro del proyecto a estos dos archivos como tal. Bien, ahora, fíjense, si yo voy a ejecutar desde un CMD, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, voy a poner CD y me voy a ubicar, ¿sí? En esta carpeta como tal. Bien, ahí está. Una vez ubicado ahí, ¿sí? Yo puedo poner Java-version y me va a decir qué versión de Java es la que tengo actualmente en mi computadora, en mi variable de entorno de Java, o sea, la que está por defecto en mi compu ahora. Si miramos la por defecto, fíjense que me dice Java version 22, es decir, me está diciendo que tengo la versión que salió el 19 del 3 del 2024, es decir, tengo Java 22 por defecto. Si yo acá pongo Java y pongo clases.java para que ejecute, ¿sí? No está compilada como tal la clase Java, son dos archivos, fíjense. Si yo esto lo abro con el Notepad como tal, fíjense, acá tengo, ¿sí? Son clases.java, no están compiladas con nada. Lo mismo si yo a mensaje Java la abro en el Notepad, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es texto, esto lo puede abrir en cualquier editor de código y no está compilado. Entonces lo que yo hago acá es ejecutar mediante el comando de Java en la consola a clase Java, que es mi main, y fíjense que lo que hace detrás es también permitirme acceder a la otra clase que tengo en esta misma carpeta, en este mismo directorio, que es justamente mensaje.java. Si bien esto detrás de escena hace una compilación y demás, antes esto no podía hacer. Si yo quería ejecutar este .java y hacía mención o uso de otra clase, esto no se podía hacer. A partir de JDK 22 sí podemos hacerlo. Esto la verdad que, vuelvo a repetir, los que trabajamos con IDE nos va a ser totalmente indistinto. Pero si estás trabajando en algún servidor o algo donde tenés que hacer pruebas o constantemente estar ejecutando o compilando por detrás o ejecutando archivos Java sin tener que compilar, esta mejora la verdad que es bastante notoria en JDK 22. Ahora bien, ya sabemos que hay varias actualizaciones en este JDK 22 que no mencioné todas, pero sí las principales. Les voy a dejar acá abajo el blog oficial de Oracle y de OpenJDK para que puedan leer cuáles son todas las funcionalidades que se fueron agregando, las JEP que se agregaron. Sin embargo, las que mencioné acá en el video creo que son las más indispensables, por así decirlo de alguna manera. Pero antes de ir a esto, viene la pregunta de oro, y yo sé que ustedes me la hacen bastante.
¿Vale la pena realmente actualizar constantemente el JDK cada vez que sale una versión nueva? Y hay mucha gente que tiene esta costumbre, ¿sí? Que ni bien sale algo nuevo ya lo quiere tener, ya lo quiere actualizar, y cuando quiere aplicar a los proyectos que tiene o a las cosas que tiene, ¡pum! Revienta todo por todos lados. ¿Y por qué esto es importante decirlo? ¿Qué pasa cuando sale una nueva versión de un celular, de una cámara o lo que sea? La primera versión de lo más nuevo. ¿Qué pasa? Que suele venir con un montón de errores que no van a salir a la luz hasta que no haya gente que lo utilice o gente que lo implemente y que de a poquito se vayan armando parches o soluciones. Lo mismo pasa con el software. Tener la versión más actualizada no siempre nos garantiza que estamos teniendo lo mejor. Sí, a nivel seguridad, muchas veces estas implementaciones que se van agregando mejoran cuestiones de seguridad o mejoran un montón de funcionalidades del lenguaje, pero no hay que ser fanáticos de siempre sí o sí tener lo más nuevo. Para que se hagan una idea, hoy una de las versiones más estables en el mercado, y esto los hablo siempre y se los cuento siempre, es JDK 17. Y estamos hablando de que la más utilizada es 5 versiones más viejas de la más nueva, de la que acaba de salir en marzo de 2024. Por lo cual, fíjense cómo a veces el mercado no se condice con las versiones más nuevas. Sin embargo, cuando salga una actualización que realmente sea relevante, que tenga por ahí ciertas funcionalidades y demás, muchas empresas van a hacer esta migración. De hecho, muchas ya van a hacer la migración a JDK 22, seguro, sin dudas. Pero muchas van a ir viendo, no, esto está todavía estable, este JDK 17 es el que más usa en el mercado, el que mayor compatibilidad tiene con la mayor cantidad de aplicaciones, de APIs y demás, vamos a mantener esto y cuando justifiquemos la actualización, vamos a hacerlo. Simplemente lo que quiero dejar como mensaje es que no siempre tener lo más nuevo cuando recién sale es lo mejor. A veces también hay que analizar el contexto y ver qué versión o qué funcionalidades necesitamos nosotros para los proyectos que estamos desarrollando. Y bueno, gente, este fue mi boletín informativo de lo que es JDK 22. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ustedes me venían pidiendo un montón que hable al respecto. Me lo pidieron en stream, me lo pidieron en Instagram, me lo pidieron en Discord, que les dejo todas las redes sociales acá abajo como siempre para que los que todavía nos siguen puedan seguir o comunicarse, enterarse cómo hacemos directos y demás. Así que espero satisfacer este pedido que venía desde que salió la versión del 19 de marzo, venían pidiendo que hable. Así que si les gustó, no se olviden de poner me gusta, darle click a la campanita, suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales que a nosotros nos apoya un montón. Dejen un comentario si les gusta este tipo de video de novedades. Y bueno, por supuesto, nos vemos en un próximo video. ¿En dónde? En Toco. Chao, chao.